Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Nada más le pido a la cabina que si me puede poner un sello para saber que todo está bien, porque estaba escuchando la música muy alta y no sé si es que... Gracias, bien, de una vez, son las 2:10, bienvenidos a Matices. Hoy nos acompaña don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, para conocer su criterio de la situación tan complicada que está pasando en nuestro país. Don Rodrigo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, me va muy bien, Randall, encantado de estar con usted y con su audiencia. Muchas gracias, espero que tenga café a mano. Yo le doy la bienvenida desde mi casa de habitación. Don Rodrigo, hace un ratito escuché al presidente de la República decir que era lo más cerca que estábamos de vivir los efectos de una guerra. Sin embargo, viera cómo nos cuesta hacer notas al respecto, porque yo me pongo a pensar en antecedentes, digamos, y entonces intento completar esta frase. Estamos ante la crisis más grave desde, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, desde los 80, relativamente, porque realmente en los 80 se concentró la crisis en Costa Rica, y entonces uno podría decir, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, no tanto, digamos, el intercambio de bienes de guerra en algún momento equilibró esa situación económica complicada. Desde la Primera Guerra Mundial nos afectó las exportaciones de café, pero no estoy seguro que sea, y entonces borro toda la oración y pongo sin precedentes. ¿Usted qué opina, don Rodrigo? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi carta de renuncia como ministro de Hacienda, yo le dije al presidente que desde mi perspectiva esta va a ser, porque está todavía medio camino, Randall, la crisis más profunda en el aspecto económico que nuestro país ha experimentado, y creo que va a ser lo mismo para muchas partes del mundo. Entonces, sin precedente, y la única diferencia de una economía de guerra, para ser directo en eso, es que nos está destruyendo la infraestructura física. Pero yo creo que efectivamente es una buena comparación. Don Rodrigo, ¿por qué si usted y yo podemos coincidir hoy que esta crisis no tiene precedentes, si muchos analistas coinciden que no tiene precedentes, ¿por qué las autoridades nacionales, y hablo de los tres poderes de la República, a veces parecieran no entender la gravedad de esta situación y nos hablan de una crisis, pero no de la peor crisis que hemos enfrentado? Es que realmente cuando yo veo a los sectores, veo la economía nacional, veo el tema de las finanzas, veo todo lo que se nos viene en la cara, realmente me parece catastrófico lo que estamos viviendo. Pues es una pregunta que usted, don Ronda, se la debería hacer a las autoridades. Yo puedo tener hipótesis al respecto, porque no están diciendo que es la peor crisis en la historia del país y posiblemente del mundo para muchos países. Pero eso es un tema que a mí no me corresponde. Yo lo único que le puedo decir como marco de referencia, la Gran Depresión que ocurrió en los Estados Unidos en los años 30 dejó una cicatriz en el alma y transformó a los Estados Unidos y transformó a ese país de una manera increíble. Podemos hablar de eso después. Y en el momento más alto del desempleo de la Gran Depresión llegó a 27.5%. Hoy en Costa Rica, a pesar de la medida oficial del 20 punto algo por ciento, si uno ve la tasa de paro económico, nosotros ya a medio camino, a medio río, ya superamos la tasa de desempleo, la tasa de paro que vivió la población de los Estados Unidos en los años 30. Eso en sí mismo es una foto de cuerpo entero de las crisis que estamos viviendo.
De hecho, si uno agrega el dato de subempleo, porque me parece que ahí también absorbe y maquilla de alguna manera una situación que en la práctica es real. La gente que tiene los contratos suspendidos, que en la práctica está desempleada, aunque en la oficialidad no, entra al índice de subempleo o incluso Correcto. Las que se le han recortado las jornadas. Y la tasa de subempleo cerró en la última encuesta del INEC en 18%, subió 9 puntos en un mes. Si usted le suma esos 9 puntos a la tasa de desempleo, tenemos una tasa de desempleo entonces superior a la depresión de los años 30, don Rodrigo. Es total y absolutamente correcto. Y la tasa de desempleo es subestima porque la forma en que lo mide INEC, y no hay que meterse en una clase de estadística aquí, es gente que ha estado buscando trabajo por un periodo determinado, y entonces la gente que cayó en desempleo hace poco tiempo no no se clasifica como desempleada, a pesar, porque no ha estado buscando trabajo por suficiente tiempo, a pesar de que no tiene trabajo. Entonces, el punto que hay que rescatar es que Costa Rica hoy, 23 de julio del año 2020, tiene una tasa de paro económico que incluye todo eso que usted dice, gente con ingresos muy reducidos o con no ingresos del todo, que es, espeluznante. Le compro la respuesta de que la pregunta que le hice se la haga a las autoridades de gobierno, de por qué no dicen que es la peor crisis, pero le agradecería si me comparte su hipótesis entonces, don Rodrigo. No, mire, yo quiero hablar con usted de datos y del futuro de este país, no quiero especular. Debe ser muy difícil, y ahí sí lo digo, a cómo está la política en Costa Rica y para cualquier persona, ver a una ciudadanía y decirle, estamos en verdaderos problemas. Y a veces uno podría pensar que siendo optimista las cosas... Nosotros hablábamos al principio, el 6-7 de marzo, que para septiembre ya esto se hubiera acabado, y no va a ser así. Entonces, pero vaya, pregúnteles a ellos. A mí me gustaría reconocerle al presidente que por lo menos hoy dijo que esto es lo más cercano a una economía de guerra, que hasta hace poco no lo había dicho. Le compro la propuesta, se los preguntaré. La situación fiscal, que es uno, digamos, de las caras de esta crisis, realmente es muy complicada. Creo que incluso nos hemos quedado algo cortos con las cifras. La semana pasada entrevisté a la Contralora General de la República y me decía que el déficit fiscal va a ser mucho más alto de lo que se está calculando. La OCDE en su informe más reciente ubicaba el desempleo en Costa Rica en 17% en el peor escenario, y vamos por 20%. Y le escuché esta mañana en crhoy.com decir, don Rodrigo, que aún en la situación más optimista, o en una situación optimista, no era más optimista, una situación optimista, el déficit fiscal alcanzaría el 11,7%. Eso no tiene precedentes. Bueno, depende. Hay un rango de estimados. El rango que yo hago personalmente, de acuerdo a los modelos que yo manejo, que son modelos macroeconómicos estándar que usa el Fondo Monetario y el Banco Mundial, yo estimo que el déficit financiero va a ser de al menos 11.35, 11.5. No tiene precedente en la historia del país. O sea, es enorme. Y la razón es que los estimados de la caída del ingreso de la Contraloría, que es 1.2 billones de colones, asumen que la caída del PIB va a ser de 3.6% negativo, es decir, de 2.8 positivo, que era la proyección inicial, a 3.6 ese rango. En realidad ya la OECD dijo que iba a ser 4.9, y mi propio estimado es de 5.5, entre 5 y 6. Entonces, yo creo que lo más probable, y la Contraloría le envió una carta a los diputados diciendo que el estimado de caída de ingreso fiscal de 1.2 billones es optimista, y que podrían tener que ajustarlo, y yo creo que va a ser como 1.5 billones en ese vecindario. Sí, claro, entonces la situación es todavía mucho más grave
de lo que se ha visto, o podría ser mucho más grave de lo que se ha visto. Usted normalmente explica la situación en tres caras, don Rodrigo, si no me corrige, por favor, en la cara fiscal, en la cara estructural y en el tema de la cohesión social, ¿es correcto? No, yo creo, no es que explique la situación, es que cuando uno habla de un plan específico, bien comunicado y claro, para reconstruir Costa Rica, yo no diría que es un momento de reactivación económica. Reactivación económica es generar crecimiento, pero nosotros no vamos a tener ese lujo. Yo lo que he dicho es que el país necesita rediseñarse sobre tres pilares básicos. Uno fiscal, otro estructural y otro de cohesión y armonía social. Permítame empezar por la última. ¿Cómo generamos soluciones desde el pilar de la cohesión social, don Rodrigo? Randall, ahí es donde tenemos, yo creo, oportunidades enormes para tener un país muchísimo mejor. Vea, para darle solo un par de puntos muy simples. La desigualdad de ingreso se mide como economista normalmente con un coeficiente que se llama Gini. Bajo la medida de Gini, Costa Rica está dentro de los, creo que es el 8º o 9º país más desigual del mundo, cerquita de Sudáfrica, cerquita de Haití, y ciertamente en un vecindario o un grupo de países en los que no queremos estar, ¿verdad? Y eso antes de esta crisis. Y yo le garantizo algo, Randa, esta crisis ya empeoró el Gini y lo va a empeorar peor. Y podemos hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, ese no es un país, cuando usted ve esas desigualdades, cuando yo estaba chiquitillo, yo pensaba que eso era solo en Guatemala, habiendo crecido en la Costa Rica igualitaria, democrática, etc. La igualdad de oportunidades, no de ingresos, no la distribución del ingreso, la igualdad de oportunidades en este país se ha venido deteriorando, la pobreza venía totalmente plana, al 20, un poquito para arriba, un poquito para abajo, año con año, y ahora se nos va a disparar. Entonces, tenemos que pensar como un país. Y otro punto de contraste, nosotros nos vemos ya en el espejo de la OECD, don Ramón. En la OECD, el Gini es muy parecido, en el promedio de los países, al de Costa Rica, de 0.47. Pero ese es 0.47 antes de impuestos, antes de gasto público y antes de transferencias. En Costa Rica, 0.47, el Estado gasta, hace transferencias y pone impuestos, ¿verdad? Y el Gini se mantiene igual, prácticamente. En Europa, en la OECD, mejor dicho, y particularmente en los países europeos de la OECD, el Gini cae a la mitad o menos de la mitad, creo que es el 0.23, luego de que el Estado hace política pública. Entonces, desde un punto de vista de cohesión y redistribución, nuestro sistema tributario es absolutamente irrelevante. Y eso, don Rodrigo, perdón, para que me explique eso, por favor, sí, porque si nosotros después de política pública mantenemos el 0.47, tiene dos explicaciones, o uno, que somos tremendamente ineficientes en esa política pública, o dos, que la desigualdad se volvió tan estructural que se vuelve muy agresiva, digamos, a la hora de intentar enfrentarla con nuestra política pública. No, la desigualdad existe igual en Europa, en la Europa de la OCDE, como en la Costa Rica que nosotros amamos, porque el resultado antes de la política pública es el mismo, es 0.47 algo. Olvidémonos de los centavos, ¿verdad? Y de los decimales. Claro. Pero ellos tienen un sistema impositivo progresivo, no basado en impuestos generales de ventas y de valor agregado, sino basado en impuestos de renta que son progresivos en el sentido que conforme usted crece en los tramos, paga más, y la calidad del gasto público en las transferencias es muchísimo mejor. Ellos cortan el Gini a menos de la mitad con las políticas públicas establecidas. Nosotros no lo movemos.
Y eso tiene que ver los dos, con la política tributaria, es decir, la calidad del ingreso, de los impuestos, temas de evasión, temas de elusión, la renta cedular que tenemos nosotros, que es complicadísima, toda esa y la regresividad y la baja calidad del ingreso. Vamos a la calidad del gasto, igual, no gastamos en infraestructura, que hace la gente más productiva, no gastamos lo suficiente, gastamos, los salarios de los empleados del sector público son el doble en promedio que los del sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema tributario, el gasto público y el sistema de transferencias en Costa Rica no van al Gini. Eso es un pilar de cohesión social para la Costa Rica a la que queremos llegar, no a la que venimos. Sí, de hecho, porque resulta paradójico incluso que lo que nos ha generado esa hermosa Costa Rica que todos amamos tiene que ver con la fuerza que tenía la clase media, ¿verdad? Y cuando usted nos dice ahora que cuando era chiquitillo pensaba que eso ocurría solo en Guatemala, es porque la diferenciación de Costa Rica era justamente una clase media muy fuerte que abarcaba a la mayoría de la población y que nos hacía a todos literalmente casi igualiticos. Hoy los dos polos, digamos, la riqueza y la pobreza se han disparado, pero pareciera que lo único que somos igualiticos es en lo fiscal, ¿verdad? Porque todos pagamos, no importa el ingreso, prácticamente los mismos impuestos, que es el IVA, justamente, que es uno de los impuestos más regresivos que existen, don Rodrigo. No sé si tiene algún comentario respecto a eso. No, el IVA y todos los impuestos indirectos, el impuesto de ventas, son regresivos por definición, pero no tienen que ser regresivos. Costa Rica puede devolverle a los dos, al 40%, al 30%, al 20% de la población que sea menos afortunada, lo que ellos pagan de IVA. Correcto. Se les puede devolver un cheque, o es decir, una devolución. Lo que es verdaderamente injusto, don Randall, es que usted y yo, y mis vecinos y el gerente los gerentes de los bancos privados no estén pagando impuesto de venta sobre la canasta básica. Eso sí es injusto. Claro. ¿Verdad? Entonces, en lugar de proteger al rico y al poderoso, ¿verdad? Dándoles la misma exención que al que está necesitado en la calle, al vendedor informal que vendía plátanos fritos en la presa del Peaje, ¿verdad? Nos están dando el mismo tratamiento. Y eso es injusto, porque justicia es tratar a iguales igualmente, no a diferentes igualmente. Entonces, lo que el Estado costarricense debería hacer, y ahora que vamos a hablar de la sostenibilidad fiscal, si hubiese necesidad imperativa y inevitable de subir el IVA para evitar un default, yo le recomendaría a los diputados y al señor presidente que pongan el IVA a la canasta básica igual, que pongan el IVA que es el más, digamos, elocuente, pero que le devuelvan a los pobres lo que pagaron. Y que se dé trazabilidad sobre la producción de arroz, la producción de frijoles, la producción de café, la producción de aceites y todos los elementos de la canasta básica. Al tener tasa cero, no hay esa trazabilidad. Y es que es muy fácil y es parte del problema, don Randall. Nos vamos en discursos sin hacer el análisis, ¿verdad? Y sin estudiar las opciones. De hecho, ya vamos a ir... Pero se puede corregir. Vamos a ir a uno de esos discursos, porque me llama tremendamente la atención. Nada más déjeme afinar un detalle. Cuando usted dice, bueno, ponemos IVA igual, pero le devolvemos a los más pobres, digamos, al primero y el segundo quintil o al primer quintil, ¿sí? Don Rodrigo, esa devolución, y discúlpeme porque estoy en la casa y está pasando el bus en este instante y suena de fondo, y ahorita van a sonar los perros, no se asuste, pero esa devolución es individual, es decir, si Randall está en el primer quintil, se le devuelve a Randall, o es lo que planteó este gobierno en algún momento, de no, la devolución es indirecta porque lo que paga el primer quintil va a programas sociales y a las aceras de la comunidad marginal. ¿Es una devolución directa o es una devolución indirecta? Mire, Randall, ahí es donde entran los detalles técnicos, que a mí me hace mucha falta
Es decir, extraño esas discusiones. Usted no puede, si usted lo que quiere es mejorar distribución, o no empeorar la distribución, producto de que hubiese una necesidad imperativa de subir el IVA para evitar el peor de los desastres para todos, incluyendo los pobres, entonces usted lo que hace, sube el IVA y le dice a Randall Rivera: don Randall, yo tengo aquí la parte de Cinerubia, usted se inscribe y se le puede devolver un estimado de lo que su familia, con el número de el consumo promedio, o el número de miembros de la familia, etcétera, de lo que usted pagó del IVA, cuando pagó el 13% en la caja del supermercado o en la pulpería, si es que ellos reportan el IVA. Claro, le decía que íbamos a ir a uno de esos discursos, y es el discurso que recientemente escuchamos en la Asamblea Legislativa sobre la suspensión del impuesto al valor agregado a la canasta básica, que es un 1%. Cuando uno estudia el impacto, digamos, porque realmente suena muy bonito, don Rodrigo, digo, nadie está en contra de pararse a decir, porque si eliminamos el IVA, entonces ayudamos a la gente más pobre de la canasta básica. Sí, ¿quién va a levantarse y decir, no es cierto? Porque es un discurso realmente muy popular. El detalle es que el impacto real del 1% en la canasta básica para las familias del primer quintil, es decir, las más pobres, son 2,000 colones al mes. Y esa ayuda, o esa eliminación, o atraso, o suspensión del IVA en la canasta básica para las familias del quinto quintil, es decir, para las familias más ricas de Costa Rica, resulta que es una ayuda multiplicada no sé por cuántos miles de colones. Es decir, realmente una medida que pareciera dirigida a ayudar a las clases más necesitadas, cuando uno no lo analiza, está beneficiando enormemente a las clases más altas, trayendo consigo una disminución en el ingreso del Estado y una eliminación de cualquier trazabilidad en la canasta básica, don Rodrigo. Totalmente de acuerdo. Y usted dice que es un discurso popular. Es un discurso popular, decir no le vamos a cobrar el IVA a nadie sobre la canasta básica. Yo diría que es un discurso populista, y ahí es donde yo creo que la Asamblea Legislativa debe verdaderamente reconsiderar las cosas. No, Randall, es tan fácil como lo siguiente: con la factura electrónica usted le puede mandar el reembolso con nombre y apellido, número de cédula a la persona que necesita eximir del IVA, cobrarle al 13 a los que no necesitan que le subsidien el arroz y los frijoles, y el aceite y el atún y esas cosas, y darle trazabilidad a los gastos de las atuneras, a los gastos de los arroceros, a los al café, etcétera. Entonces sí, es como amarrarse a un signo politiquero sin pensar, que es lo que nos ha pasado por mucho tiempo, o sabiendo para beneficiar ciertos intereses. Usted juzgará cuál cree usted que sea la razón verdadera. Claro, permítame poner un ejemplo. Yo vivo en La Unión. En La Unión hay barrios muy ricos, hay barrios muy pobres y hay barrios de clase media. Ok, lo que don Rodrigo dice es que, por ejemplo, una persona de un barrio pobre y yo vamos a comprar al mismo supermercado. A los dos se nos registra la factura electrónica. Cuando salimos, los dos pagamos el 13% del IVA por todos los productos que llevamos, incluso el de la canasta básica, pero a la persona del barrio pobre que no tiene ingresos, Hacienda le genera la devolución de ese impuesto que pagó, y a mí, clase media, no me los devuelve, y al otro señor que es de clase más alta tampoco se los devuelve. Ese es el ejemplo de lo que está explicando justamente don Rodrigo. Hay una palabra que anda dando vueltas por ahí, don Rodrigo, que es el default. ¿Qué es default? Porque todo el mundo nos dice, aquí lo peligroso es el default. ¿Qué es el default? Bueno, primero de todo, Randa, yo no sabía que éramos vecinos. Vos y yo deberíamos... ¿Usted vive en Tres Ríos? Yo vivo en el Cantón de La Unión, pero bueno, no importa. Bueno, sí, en la Unión, perdón, es que digo, yo tampoco vivo en Tres Ríos, yo vivo en La Unión, tienen razón. Yo vivo en La Unión. Bueno, pero vea, Randall, ¿qué es un default? Un default es un ataque cardíaco al sistema económico que resulta de la incapacidad de un gobierno de cumplir con sus obligaciones con sus acreedores,
con sus empleados, con sus empleados, con sus proveedores, y que no puede prestar los servicios públicos. Entonces, eso es un default. Simplemente, y crea inmediatamente una autarquía, un aislamiento del sistema económico mundial, y entonces lo que hay es como un carro cuando pega con un poste. Es decir, lo que mata a la gente y causa daño es la desaceleración. Es lo que los economistas llaman un paro súbito, y destruye muchísimo valor económico. En las consecuencias de un default para Costa Rica, pues yo sé que me va a preguntar eso, para empezar nada más, habría una fuga de capitales, el tipo de cambio se nos dispararía, no vamos a poder importar mucho, ni consumir nada importado, vamos a exportar cualquier cosa que sea consumible en el mercado internacional o transable, y el nivel de vida de los costarricenses se va a deteriorar tanto como fue el caso en 1980-82, que la pobreza llegó al 50% y la tasa de inflación al 90%. No, Rodrigo, perdone, pero creo que se confundió de país, está hablando de Venezuela. No, es que eso es lo que le pasa a todos los países que hacen un default. Argentina en el 2002, Argentina ahora, que está en un default técnico, a pesar de 57 mil millones del Fondo Monetario. Eso no es Venezuela, eso es cualquier carro que pegue contra un poste se destruye. Algunos más, otros menos, dependiendo de las estructuras de ese vehículo. Pero eso es lo que estamos viendo como una posibilidad, que no es una probabilidad despreciable y que verdaderamente deberíamos evitar a cualquier costo. Claro. De hecho, permítame nada más traerme a ejemplo de la vida cotidiana lo que nos acaba de decir, una fuga de capitales. Las empresas que tienen invertido aquí se van para otro lado. Ese es el primero de los detalles. Segundo, un día amanecemos y el salario, aunque nominalmente siga siendo lo mismo, aunque usted gane 500,000 colones al mes, cuando hay una devaluación, lo que ocurre es que al día siguiente su salario vale la mitad, o sea, puede adquirir la mitad de las cosas con las que podía adquirir el día anterior, y entonces la economía prácticamente podría ajustarse solita. Esas son parte de las consecuencias que relataba don Rodrigo respecto al aumento del tipo de cambio de manera importante y a la fuga de capitales. Un default entonces, don Rodrigo, es como, por ejemplo, yo en alguna ocasión, como si yo el otro mes tuviera problemas graves para financiar los gastos de mi casa, ¿verdad? Entonces yo hago papeles que dice vale por 10,000, y entonces salgo aquí al barrio, ¿verdad? Y entonces le digo a Giovanni, mi vecino del frente, que me dé 10,000, yo le doy el papelito, le digo a Auxiliadora que me dé 10,000, que vive aquí nomás, que me dé 10,000, le doy el papelito, le digo a Mario, que vive a la par, y le digo a Unice, que vive ahí nomás, entonces ya recojo 50,000 colones, ¿verdad? Y entonces yo les digo, bueno, ese papelito me lo sostienen un año, estamos en julio, entonces el otro julio, yo le pago 12,000 por cada 10,000 que usted me dio, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo me financio con esos bonos que acabo de ir a presentar. Si yo le quedo mal a alguno de ellos, ¿verdad? Entonces no le pago, porque resulta que no logré arreglar mi situación financiera de aquí al otro julio. Entonces alguno de ellos va a irle a contar a los otros, hey, no le reciban a Randall bonos, porque resulta que el mes pasado se atrasó en pagarme y duró 15 días. Entonces, otra vez estoy en otro problema financiero, salgo a ofrecerle los bonos y los papelitos a otros vecinos, y me dicen, no, ya no le aceptamos porque es muy riesgoso que nos pague 12,000 por cada 10,000. Entonces yo tengo que subir, tengo que decirles, bueno, les vendo 15, les devuelvo 15,000 por cada 10,000, porque me volví más riesgoso y necesito hacerme atractivo para que me den plata. Hasta el día que colapsé y no le puedo pagar a nadie, y nadie me presta más, y mi casa colapsa en gastos. ¿Podría explicar así el default? Sí, y para ponérselo todavía más apegado a nuestra situación, fundamentalmente usted gasta 100 colones, ¿qué digo yo? 100,000 colones al mes, como 1 millón de pesos al mes.
En su casa, gastos fijos todos, la escuela de los chiquitos no los tenga, el pago del carro, la hipoteca, los intereses, etcétera. Pero resulta que todos los meses usted nada más, usted tiene que endeudarse todos los meses en 480,000 pesos, porque tiene un ingreso de 520,000 pesos. Eso es literalmente la situación del presupuesto de la República para el año 2020, que de cada colón gastado, nosotros nos tenemos que endeudar 48 centavos, y teníamos ingresos de 52 centavos antes del coronavirus. Ahora es todavía peor porque se nos cayó el ingreso, llevaron el salario. Entonces usted, en los buenos tiempos, se tenía que endeudar en 480,000 pesos para mantener a su familia todos los meses. Y ahí iba pidiéndole a todos, hasta que un día ya no le pudo pagar a nadie y todo el mundo grita, Randall no paga. ¿Qué es lo que pasa? Que se le va a colapsar de un solo tiro el consumo de ese hogar a 520,000 pesos de 1,000,000. Y entonces, si usted lo hace ordenadamente, bueno, usted podría minimizar el daño, pero daño va a haber. Y si lo deja que sea en desorden, porque el ajuste no se puede posponer, entonces serían los mercados y el caos de una quiebra, lo que de un momento a otro lo vienen a sacar de la casa, le quitan el carro, etcétera, es muy violento. Y ese era porque el presupuesto del 2020, cuando se aprobó, presentaba la inevitabilidad de que había que endeudarse en 48 centavos por cada colón gastado. Y hoy, Randall, se nos está cayendo la recaudación en 1.5 billones. Entonces, esa brecha es todavía más grande y más severo va a ser el frenazo en golpe. Ya casi hablamos de ese hueco, de la brecha que existe en ese ingreso, pero esos vecinos chismosos a los que le fueron a decir al otro, hey, Randall se atrasó 15 días en el pago, y eso me generó a mí un problema porque tuve que empezar a ofrecer con intereses más altos las tasas, son las calificadoras internacionales. ¿Sí, señor? Y aquí, don Rodrigo, no sé si usted lo ha notado, pero a veces hay un enorme desprecio por las calificadoras internacionales. Digo, me basta con recordar a Marcelo Prieto, el ministro de la Presidencia, diciendo, de por sí no nos dan de comer. Bueno, resulta que no nos dan de comer, pero nos pueden matar de hambre cuando nadie nos dé bonos. ¿Por qué es importante recuperar la reputación financiera de Costa Rica, que estamos quedados, estamos en una calificación bajísima, don Rodrigo? Estamos a nivel de bonos basura y tóxicos, ¿verdad? Mire, Randall, hablando de cuando yo estaba chiquitillo, uno veía a Guatemala y Honduras como países menos afortunados que Costa Rica. Algunos los veían para abajo. Usted sabe que la calificación de deuda de Guatemala y de Honduras es bastante superior a la de Costa Rica, ¿verdad? No sabía. Sí. Es lamentable, nosotros estamos empatados con El Salvador. Salvador va para arriba y nosotros para abajo. La importancia de las calificadoras es que la tasa de interés que nosotros pagamos sobre nuestra deuda doméstica e internacional es una función de cuál es la calificación que tengamos. Entonces, hay países que tienen en estos momentos, Chile, que pagan menos de la mitad de lo que pagamos nosotros sobre nuestra deuda, que es el 9%, que es una tasa, cuando se trata de países, verdaderamente exagerada y onerosa. Tanto así, Randall, que nosotros para el 2020 vamos a pagar más del 5.2% del PIB en intereses, que es como la mitad del presupuesto de la República. Solo en pagar intereses. Le está mandando saludos don Luis Adrián Salazar, el exministro de Gobierno. Dice un saludo para mi querido amigo y excompañero de gabinete, don Rodrigo Chávez, dice don Luis Adrián. Muchas gracias. Salazar. Don Rodrigo, hay alguien que quiero mucho que siempre me dice, Randall, el trabajo periodístico, y no es periodista, es un familiar, me dice, el trabajo periodístico siempre es cuestiónelo todo, incluso lo que usted piensa, cuestiónelo a cada rato y normalmente sacará una buena conclusión. El caso de que un exministro de Hacienda se siente hoy conmigo y en la mañana con los colegas
a decir que existe la posibilidad de que Costa Rica entre en un default, no ayuda a que las calificadoras internacionales nos califiquen todavía más mal y nos genere una mala reputación, don Rodrigo? No, mire, hay que tener algo muy claro. Las calificadoras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esa gente no tiene sentimientos ni corazones, se dejan influenciar, excepto en el caso de Argentina, que hubo una influencia muy dura del gobierno americano. Pero ellos ven los números. De hecho, la calificación en sí misma de B, que nos dio Standard & Poor's, de B con perspectiva negativa, dice que Costa Rica tiene una probabilidad alta de no poder honrar sus obligaciones. Nada que yo diga, a menos de que les pase algo confidencial que no tengo, podría cambiar su opinión. De la misma manera, nada que diga un oficial del gobierno de que aquí estamos con toda la pata, de que tenemos la ruta clarísima, de que ya se arregló todo, no los va a influenciar. Los números son crueles, pero son sinceros y realistas. Los números que yo tengo los tienen las calificadoras. Yo tengo los mismos modelos macroeconómicos y los mismos modelos de consistencia. Claro. Más bien es al revés. Cuando alguien viene y dice y niega el riesgo, dice, no hombre, que estamos con toda la pata, las calificadoras se asustan más porque la probabilidad de que haya un default depende de lo que hace el gobierno. Y si el gobierno o la Asamblea Legislativa entierran la cabeza en la arena o se jalan tortas o niegan la probabilidad en lugar de proponer cosas específicas, claras y coherentes, yo creo que las calificadoras se asustan mucho más. Claro, porque no faltará alguien que señale que es que usted salió resentido y que por eso posiciona la idea del riesgo de un default, don Rodrigo. ¿Y acaso que eso me curaría un resentimiento? Yo soy costarricense, yo amo este país, y si yo no tuviera los números para apoyar o sustentar esa afirmación, lo que estaría haciendo es un ridículo. ¿Cómo va a financiar Costa Rica el año entrante el 16.5% de necesidades brutas de financiamiento, cuando el programa más generoso del Fondo Monetario nos puede dar 750 millones de dólares al año? Vamos a ver, Randall, póngale 60 mil millones de PIB, 16% de eso son 9 mil, así en la cabeza, 9.600, 10 mil millones de dólares que hay que renovar o endeudarse nuevo en el año que sigue. Y el fondo nos puede dar 750 por año, podría traer, póngale unos 500, 600 millones más de los otros. Estamos al 10%, 11, 12% de la necesidad bruta de financiamiento. ¿Y el resto dónde va a venir? Mercado local. Entonces, yo sí le digo, lo dijo la señora Contralora, a quien respeto mucho, dijo, el lobo ya está aquí, pero nadie está gritando con la fuerza de la voz que necesita gritar, el lobo está aquí, se va a comer a los chiquitos, y aquí están los números. Entonces, no, yo no estoy resentido, al revés, yo estoy muy contento de estar fuera del gobierno en estos momentos. ¿Por qué está contento de estar afuera? Yo creo que tengo mucha paz espiritual de estar afuera, y yo creo que el gobierno en estos momentos está en una situación dificilísima, y donde parte de esa situación, yo no sé qué estará pasando adentro, pregúnteles cuál es su diagnóstico y cuál es el plan que ellos tienen. Sin embargo, pareciera, en términos generales, más allá del gobierno, sino del Estado, que a veces no comprende la gravedad de lo que estamos viviendo, don Rodrigo, porque hay sectores que si cuando se negoció el plan fiscal pedían a gritos que no los metieran, ¿verdad? Ahora hay otro montón de sectores que piden que por favor no se tome en cuenta en caso de que se aumenten los impuestos. Vea, la semana pasada la Corte, por ejemplo, le puso una dura traba al presupuesto que se estaba negociando en la Asamblea Legislativa.
se cortó dineros para el Bambi, por ejemplo, y ahí está brincando. Las municipalidades también brincan. Es decir, yo entiendo que brinquen. Si a mí me dicen, Randall, ¿por qué a usted no deberíamos de subirle el impuesto sobre la renta? Vean, le juro que tengo 2,000 justificaciones para brindar, pero así seguramente usted también y cada uno de nosotros tendrá una justificación. El problema es que todo el mundo se está saliendo y que los diputados, desde ese poder de la República, están consintiendo esa salida, don Rodrigo. Vean, Randall, dos comentarios. Primero, el default tiene una probabilidad que es excesivamente alta para mí, desde mi punto de vista, pero no es inevitable. Que es lo que me lleva hacia su segundo punto. Lo que estamos jugando en Costa Rica, en la teoría de juegos de los economistas, hay una disciplina, se llama el dilema del prisionero, que es que todos menos yo vamos a colaborar, y cuando todos actuamos en esa manera de que todos menos yo vamos a pagar, nadie paga, nadie contribuye y colapsa el sistema. Entonces, ayer la Asamblea Legislativa aflojó 930 millones para las municipalidades y otro buen poco que sumó 3.800 millones para las asociaciones de desarrollo. Y ese monto tal vez no sea significativo, pero detrás de eso vienen entonces el Bambi, diciendo son tantos miles de casas, etc. Lo que tenemos que darnos cuenta como ciudadanos es que aquí, si no pagamos todos, nos vamos a fregar todos y vamos a caer al default. Y para evitar el default va a haber que subir impuestos, cortar gastos y tratar de recoger cuanta plata se pueda en reorganizar las empresas estatales. Entonces, mire, vea lo que yo creo es el error de los empleados públicos y los sindicatos de este país. Y ahora lo voy a contar sobre la empresa privada, porque aquí no hay santo en qué persinarse, ¿no? En general, hay gente muy buena, pero los grupos organizados me parece que están jugando con fuego. Pero los empleados públicos decían, a mí no me baja el salario ni me sube el impuesto. Porque lo que no se dan cuenta es que con el default, el impuesto, ¿qué pasaría? Que les tocaría pagar, si repetimos la situación del 80-82, sería 90% por inflación, ¿no? Porque los salarios son fijos, y si se despega la inflación, bueno, le están poniendo el impuesto 90%. Entonces no es entre que me dejen como estoy y me quiten 10%, 15% más en promedio, sino es que me quiten 15% más y la probabilidad de tener que pagar 90% de impuestos sobre mi salario implícito en una tasa de inflación. Los empresarios, no se puede, Dios guarde, subir impuestos. Bueno, no se han puesto a pensar los empresarios que si hay un default, se les va a echar los que importan para producir y para no van a tener dólares, a menos de que estén en sectores como el turismo, si es que el turismo se reviva. No va a tener dólares para importar. La inflación, el tipo de cambio se les va a ir, se va a disparar. Si tienen descalces, pueden quebrar. Si deben más dólares que lo que tienen colones, pueden quebrar. Eso pasó en Argentina en el 2002, una quiebra masiva de empresas que debían en dólares y tenían ingresos en pesos. Se les va a echar a perder el ambiente de negocios porque la paz social y la paz social se podría afectar y la criminalidad podría subir, y se crea un ambiente en el 2021 donde un populista de izquierda o de derecha tendría un campo fértil para venderle a un pueblo que no tiene esperanza y que está en una situación muy difícil, una visión política que no es la consistente con nuestro Estado de Derecho y nuestro tejido social y nuestra tradición democrática. Y en ese caso los que más pierden son del sector privado. Entonces, aquí no hay quien se escape, ¿verdad? Y si sale alguien del bote, nos hundimos todos. Pero todos estamos tratando de hundirnos. Y los diputados, excepto los que han demostrado tener gran valentía, usted sabe quién, por ejemplo, no votó
a favor de la ley de sacar a las municipalidades de la regla fiscal. Son 5 personas. Pero en general, los diputados juegan chapitas, ¿verdad? Y eso nos pone en mucho riesgo, en mucho peligro, con las cosas que hemos visto. El gobierno necesita poner un plan concreto, comprensivo, donde esté todo de una vez sobre la mesa y sentar a todos los grupos y decir, ¿saben qué? Si no llegamos a un acuerdo para tal fecha, nos explota la bomba del default, y con solo que uno de ustedes se quiera salir de este cuarto de negociación, va a explotar la bomba. Don Rodrigo, el reloj está ticking, como dicen, tic, tic, tic. Perdón, don Randall. No se preocupe, más bien discúlpeme que lo interrumpiera yo a usted. Entonces vamos a ver, una de las cosas que hay que hacer es subir los ingresos, ¿verdad? La pregunta más cajonera que yo le podría hacer en este instante es si eso significa subir el IVA, pero por todo lo que hemos conversado anteriormente en la entrevista, supongo que podría ser subir el IVA, excepto para los más pobres a quienes se les devolviera, pero creo que la apuesta podría ir más por renta, don Rodrigo. No, la apuesta tiene que ir por todos lados, Randa. Mire, es que el gap es tan monstruoso, particularmente para el año 2021, y este año se está, el gap, digo yo, perdón, el hueco entre ingresos la brecha ¿sí? De ingresos y gastos es tan monstruoso que no se puede solucionar de manera técnica, cerrar un número, un balance, a menos de que usted le entre a los impuestos. Y ahí va a ser renta, renta a personas físicas, renta a personas jurídicas, y va a tener que poner un impuesto de base amplia como el IVA, va a tener que reducir evasión, va a tener que cerrar los portillos de elusión, va a tener que reducir los gastos tributarios, que son 5.8% del PIB. Ronda. Costa Rica le da exenciones por la mitad del presupuesto de la República a grupos como las cooperativas grandes, como la Caja de Ande, como etcétera. Bueno, que ahora habría que pensarlo. Hay que eliminar los destinos específicos que acumulan cantidades de recursos que no se gastan en las instituciones autónomas. Piense cuánta plata tiene el INDER, producto de los destinos específicos del tabaco y el alcohol. Bueno, a eso hay que pasarle un presupuesto. Hay que quitar las parafiscales, miles de millones de colones al año, que legisladores anteriores dijeron, el Banco Nacional le va a dar un porcentaje de utilidades al INCOP y el INS, y simplemente hace 20 años, sin saber cuáles fueron las necesidades y oportunidades que tienen, o que el valor para la política pública de hacerle esos traspasos al Infocop. En la parte del gasto, hay miles de cosas que se deben, no miles, muchísimas cosas que se deben hacer. En la parte del ingreso, hay 100 impuestos. Hay que simplificar el régimen, cerrando los huecos de elusión. Hay que crear la renta global, no la renta celular. Y mire, y ese es nada más un ejemplo, Randall, de lo que yo llamo un plan concreto, que es hacer una matriz con un montón de renglones y columnas, diciendo pilar fiscal, ingresos, y detallar una y cada de las medidas, todas las medidas, más otras que yo le acabo de mencionar como ejemplos, poner el impacto financiero y económico de esas medidas, el plazo que se ocupa para poderlas implementar, quién tiene la responsabilidad para tomar la decisión y quién tiene la responsabilidad herencial de mover esos procesos. Y ponérselo a la Asamblea Legislativa de una manera transparente ante los ojos de todos los sectores y de la ciudadanía de este país, diciendo, estas todas las medidas que vamos a tomar en lo fiscal, en lo estructural, en lo de cohesión social. Ya no hay nada en la manga, ni nada que haya quedado por fuera, discutámoslo. ¿Cuánto le toca pagar a cada uno? Ok, esa es
Eso es, perdón, no lo digo, lo que algunos llaman ruta clara. Esa es mi propuesta. Yo no sé cómo le llamarán. Bueno, por supuesto que sí, es que esta semana don Marcelo Prieto dijo que tenían una ruta clarísima y yo casi nadie la encuentra. Por eso le hacía esa consulta. La semana anterior, el gobierno de la República presentó 2 proyectos a la Asamblea Legislativa, el presupuesto, que trae... Déjenme cerrar la ventana porque está lloviendo duro. Oiga, yo iba a hacer lo mismo, pero no hallaba cómo levantarme. Ya, muchas gracias. Pero no, aquí ya bajó un poquitito. Ya le va llegando ahí el aguacero que acaba de pasar aquí. Le decía que la semana pasada el gobierno de la República presentó 2 proyectos. Uno es el presupuesto con un recorte nominal de 328,000 que se convertían en la práctica en 196,000 millones, ahora va por 193,000 con los recortes que se hicieron ayer, y un proyecto para reducir las jornadas, de los empleados públicos que ganaran más de 1,5 millones. Yo la semana pasada entrevisté al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar el programa, pero a mí realmente, y aunque ellos digan que no, pero bueno, es mi percepción, me parece algo hecho a la carrera, que agrava grandemente el rendimiento y que no sale por ningún lado, digamos, bien. Y más bien había una discusión de si más bien utilizar una sobretasa en lugar de una reducción de jornadas. Le escuché esta mañana también señalar la posibilidad mejor de una sobretasa, don Rodrigo. Si usted me pone a comparar como economista las virtudes de la propuesta de reducción de jornadas que presentó el gobierno al Congreso y una reforma del impuesto de renta, podría ser una sobretasa, podría ser una reforma temporal. Eso los abogados lo tendrían que discutir, aunque yo estoy convencido de que la sobretasa es probable que sea posible. Yo le digo, el impuesto de renta es 10 veces mejor o un múltiplo de veces mejor que lo que se le propuso a la Asamblea Legislativa. Piénselo así, como hablábamos con el IVA. Piense en un gerente de un gran banco, un ejecutivo de una compañía transnacional. No están pagando más para contribuir a la solución de la pandemia. ¿Por qué no? El impuesto de renta personal. Y el impuesto de renta personal se ajusta automáticamente. Si usted pierde el trabajo, no tiene el pasivo tributario. Si su ingreso se cae más abajo de los 850,000 o mínimos que se pagan los ingresos, usted no tiene por qué pagar, ¿verdad? Pero ¿por qué solo a una parte de la sociedad costarricense, ya sea empleados públicos, empleados en el sector privado, se les pone un impuesto? Porque la reducción de jornadas es un impuesto. Con el agravante que, bueno, no importa. Yo no entiendo cómo pueden cómo se puede defender en términos técnicos que la reducción de jornadas es mejor para generar ingreso que un impuesto. Para mí eso me van a tener que mandar otra vez a clases de economía de principios 1, pues yo no lo entiendo. Bueno, pero yo también, como usted me compartió una hipótesis al inicio, le voy a compartir yo una hipótesis también, don Rodrigo. A mí me han dicho, porque yo he sido del criterio de que todos tenemos que ayudar en esta situación y que realmente la carga de esta crisis ha recaído en los empleados privados hasta este instante, ¿verdad? Que a mí la gente me dice, es que vos polarizar la discusión. No soy yo el que la polarizo, son las medidas las que la polarizan. Yo solo soy eco de esas medidas. Y entonces ellos necesitaban, porque sí se dieron cuenta en un momento de que solo éramos los empleados privados, los que estábamos aguantando la crisis, y entonces intentaron generar una solución muy rápida como para igualar la cancha, pero resulta que no era tan sencillo hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque así como usted dice, bueno, los dueños de las empresas o los grandes empresarios que paguen más renta, efectivamente, pero lo mismo pasa en el sector público, donde hay salarios muy altos. Usted conoce el presupuesto de la República bien,
Incluso yo me atrevería a decir que el aumento del índice Gini, que es lo que nos demuestra la desigualdad, durante los últimos años está alimentado fuertemente por los salarios públicos versus los salarios privados, Rodrigo. Yo no tengo la menor duda de que el Gini lo afecta el hecho, y yo soy una persona de números, soy una persona técnica, lo afecta el hecho de que el empleado público promedio gana más del doble o el doble de lo que gana el empleado privado promedio. Y entonces eso obviamente crea un distanciamiento en términos de ingreso promedio entre los sectores. Vea, hay un tema que uno tiene que entender, la causalidad última. Eso es decir, de que quién está pagando, quién está sufriendo las consecuencias del coronavirus. Las consecuencias del coronavirus la han sufrido las personas que perdieron el empleo y que vieron sus ingresos reducidos. Todos privados. Que la mayoría son privados. Pero eso no significa que todos sean privados, y eso lo que debe hacer es que la vara con que se mide quién contribuye no es si es del sector público o es del sector privado. La vara tiene que ser tiene ingresos. Y tiene ingresos, hay salarios de 10 millones de colombianos, yo creo, en el sector público. Esa gente debería estar pagando una tasa marginal sobre el último tramo en que están, mucho más alta de la que tienen ahora. Y hay salarios mucho más altos en el sector privado. Entonces, esa dicotomía de que es privado, es público, no, es que no tiene ingresos. Don Rodrigo, pero siendo usted un hombre de números, ¿de dónde saca, con todo el respeto, de dónde saca que no todos son privados? Porque yo, hasta donde yo sé, no hay empleados públicos que hayan perdido el trabajo por la crisis producto del COVID, ni que hayan visto reducido su jornada. Vamos a ver. Muchas gracias por la pregunta, porque me permite aclarar lo que quise decir y los números. Vea, ayer un funcionario de la Caja, no recuerdo el nombre del señor, hizo una presentación a los diputados diciendo que en números redondos la Caja había perdido 100,000 afiliados, de los cuales 95,000 vienen del sector público y 2,000 del privado. Ubaldo Carrillo, sí, Ubaldo Carrillo fue. 95,000 del sector privado y 2,000 del sector público. ¿Verdad? Entonces, es obviamente lo que dije yo, y gracias por permitirme aclarar, es que la vara debe ser quien ha perdido el trabajo, independientemente de qué sector esté. Y ahí lo que va a encontrar uno es que todos los que tienen trabajos muy asegurados en el sector público y los que sobrevivieron y están todavía ganando bien en el sector privado deberían contribuir. Y acuérdense que el sector privado es todos, sin excepción. Yo creo que estamos de acuerdo. Sí, claro, nada más en el detalle, es que realmente, cuando vamos 95% a 5%, puede ser que la vara con la que midamos no es si usted es empleado público o privado, es que casualmente el 95%, es decir, una apabullante mayoría, está en el sector privado, pero tampoco entiendo, y ante eso es la maña de estar cuestionando todo, de dónde se fijó el 1,5 millones. Es decir, ¿por qué no decir, bueno, los que de un salario mínimo para arriba, los que ganen el salario mínimo más 100, dan el 0.5, el 750,000, el 1 millón, el 2, y ahí vamos de manera progresiva. A lo que me refiero es que a veces pareciera, y por supuesto que esto no es una pregunta directamente para usted, don Rodrigo, más allá de su opinión, es de dónde salen los cálculos, porque pareciera que alguien se siente y dice, mira, poner el 1,5 millones, no, mira, poner el 1,300,000, no, mira, poner, o sea, realmente uno no entiende de dónde salen esos cálculos, y bueno, yo aspiraría a que fuera un poco más progresivo también. Yo no le puedo ayudar a entender, porque yo no sé. Yo lo que sí le puedo decir es que a mí me dieron mucho palo por proponer una reforma temporal con una sobretasa al impuesto de renta, de manera tal que quien tuviese un salario de 500,000 colones o más contribuyera 10,000 colones al mes para ese tramo, y así hasta arriba, para que los que tenían mucho más ingreso hubieran contribuido más.
tendríamos 4 o 5 meses de estar recibiendo eso si se hubiese aprobado, y la brecha sería menos grande de lo que es. Pero en eso, don Randall, usted y yo tenemos la misma falta de claridad y estamos de acuerdo en que debería ser progresivo y que debería incluir a todos. Vea el tema de las exenciones. Usted ahora lo citaba, 5.58% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Usted y yo salimos a la calle ahorita y le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo en que se anulen las exenciones? Todo el mundo va a estar de acuerdo, todo el mundo con esa palabra. Cuando usted le detalla cuáles son las exenciones, entonces uno le dice, bueno, por ejemplo, el salario escolar tiene una exención, el aguinaldo tiene una exención, la zona franca tiene una exención, así como hay otros sectores que yo no entiendo porque tienen exenciones desde hace 30 o 40 años sin que alguien nos explique, digamos, por qué sigue siendo vigente. El tema de las exenciones, y ya voy a ir al tema de la evasión antes de que alguien me brinque en redes sociales, a mí el tema de las exenciones me parece fundamental. La semana pasada, cuando estaba el ministro de Hacienda conmigo y llega el informe de la OCDE, y yo le digo, es que aquí dice lo del impuesto al aguinaldo, me dijo, ay, Randall, así hizo al aire, porque yo decía, claro, lo acabo de meter en un tema que es amplísimamente impopular. Ni a mí me gusta, porque yo también tengo aguinaldo. Digo, pero si nos vamos a poner a hablar de exenciones, hablemos en serio. Totalmente de acuerdo, Randall. Muchas de esas exenciones fueron motivadas por intereses político-electorales hacia grupos para que grupos organizados le adquirieran más simpatía a quienes las propusieron y las votaron y las aprobaron. Y eso pasó hace muchísimos años. Tenemos muchísimos años de estar dando esas exenciones. A mí me parece que este momento es uno en el que se deberían ver esos gastos tributarios con una lupa y sacar todo lo que no sea absolutamente justificado. 5.6 del PIB. Eso es tamaño poco de la brecha que tenemos. Sí, hablemos de la evasión. La semana pasada me dijo Marta Costa en el programa también, me dijo, Randall, hay que aceptar que estamos en pañales en la lucha contra la evasión y la ilusión. ¿Cómo no? Incluso ella dice, yo le pregunté por qué, me dijo, Randall, es un tema cultural del Ministerio de Hacienda. Ni siquiera lo señala, digamos, un problema estructural, sino dice, Randall, es un tema cultural del Ministerio de Hacienda, estamos en pañales en la lucha contra la evasión y la ilusión. ¿Usted qué piensa, don Rodrigo? No, yo creo que no tenemos los instrumentos. Yo he dicho antes, y lo dije muchas veces, que aunque uno convenciera, la parte cultural es de las personas, pero asumamos que no hay un tema cultural, y que uno le diga a los empleados de la Dirección General de Tributación, etcétera, que le entren duro y que ellos quieran entrarle. Bueno, usted lo está mandando a chapear un charral enorme con un corta de uñas, porque no tiene los instrumentos tecnológicos ni los instrumentos legales para verdaderamente entrarle a cobrar los impuestos, hacer los cruces, etcétera. Y por eso nos están evadiendo enormemente una cantidad enorme de impuestos, porque aunque ellos quisieran no podrían. Y esa fue una de las banderas que yo enarbolé el día que di la primera conferencia de prensa como ministro de Hacienda. Esa fue una de las primeras banderas que yo enarbolé, diciendo hay que dotar al Ministerio de Hacienda de los instrumentos y de los controles para asegurarse que sus empleados eviten la evasión. Y hay un proyecto de ley que está en la Asamblea en estos momentos por 156 millones de dólares, precisamente para comprar estas herramientas. Y que eso es nada en términos de lo que se evade. Entonces es una inversión rentabilísima para el país. Sí, pero desde que usted dijo eso, todo el mundo se le vino encima, don Rodrigo. O sea, digo, usted es un hombre de números, pero pareciera que no tiene viabilidad política. ¿Quién? ¿El proyecto? Bueno, eso demuestra que el país, si ese proyecto tiene viabilidad política, yo creo que el país no tendría viabilidad, porque eso es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, hacer cumplir las leyes y en particular en una crisis fiscal, hacer cumplir las leyes tributarias. Entonces, yo creo que si esto es lo que usted me dice, yo creo que tenemos que vigilar como costarricenses quién vota o no vota, quién atrasa, quién arrastra los pies en llevar esto para adelante. Déjeme darle otro ejemplo. ¿Usted sabe cuánta plata se pierde al año en este país porque prescriben
los procesos de cobro judicial, de los impuestos que no se evadieron oscuramente, simplemente gente que tenía que reportó deuda tributaria y que no la pagó. ¿Cuánto? Miles de millones de colones al año. Simplemente porque prescriben los procesos, porque hay un sistema de cobro judicial del fusil de chispa en este país, donde hay que hacer consultas, apelaciones, etcétera, a pasivos tributarios ya establecidos. Se pierden las carpetas de los cobros, se perdieron varios cientos que desaparecieron de la Dirección General de Hacienda. Por eso es que ese sistema no solo es bueno en términos monetarios, sino que es bueno en poner disciplina y poder monitorear cómo funciona nuestra hacienda pública. Don Rodrigo, hay otro, disculpe que no le hable con el nombre técnico de esta situación. Le voy a hablar cuál es la dinámica y usted me ayudará con el nombre técnico. Se le gira un presupuesto a una institución, ¿ok? Y esa institución, en lugar de dejarla en la caja chica del Estado, ¿verdad? O en las cuentas del Ministerio de Hacienda, agarra la plata, la mete en otro instrumento, ¿verdad? O lo mete, digamos, en cualquier otra cuenta, y Hacienda le tiene que pagar intereses respecto a la plata que ella misma le dio a esa institución. Por supuesto, eso pasa todo el tiempo. ¿Cómo se llama eso? Porque eso es increíble, eso se... Mire, eso no tiene nombre técnico porque yo no creo que en muchos países eso se dé. Yo creo que eso es ¿cómo se llama eso? Es un grave error de la administración financiera de este país y de la legislación, de que los superávits acumulados producto de los destinos específicos y las transferencias no gastadas, Hacienda los gira y se vuelven las instituciones y le compran papel a Hacienda. Hay instituciones en este país que le cobran a Hacienda no hoy por hoy, cuando yo era ministro, hace, no sé, ya se me olvidó cuando salí, mes y medio, 2 meses, lo que fuera, le estaban cobrando 9.25% al Ministerio de Hacienda en intereses sobre los recursos públicos. Y el Ministerio de Hacienda los pagó por años. Claro, pero entonces esta situación es tan ridícula como que yo le salga a vender a los vecinos los bonos, ¿verdad? Los que le dije que necesitaba para financiar, y aparezca mi hijo y me diga, papi, mira, guardé toda la plata que me diste para el colegio durante los últimos 4 meses, digamos que estuviera yendo al colegio, y que le diga, ay, qué dicha, me vas a ayudar, y me diga, no, lo que necesito es comprarte esos papelitos que andas vendiendo ahí para que me pagues el interés que le estás ofreciendo a los vecinos. Sí, es exactamente igual. Yo lo corregí, creo eso. Bueno, lo corregimos con el señor presidente porque emitimos una orden y bajamos las tasas de interés, pero yo no sé la implementación a dónde habrá llegado. No ha llegado. Yo le pregunté al nuevo ministro de Hacienda la semana pasada y me dijo que estaban luchando fuertemente por implementar justamente eso. Don Rodrigo, permítame ir a la pausa comercial. Sí, muchas gracias. Y le recuerdo que el invitado escoge canción para que vaya en este corte comercial pensando la canción con la que se quiere despedir. Son las 3:17. El licenciado Pedro Beirute le manda un saludo también. Pedro Beirute, papá, le manda un saludo esta tarde. Gracias, don Pedro, por estar siempre en sintonía. Son las 3:18. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices, que aprovecho para invitarlos mañana. Estará con nosotros el Estado de la Educación. Yo ahora dije caja chica y no es caja única el Estado, y no es la caja chica. Caja única. Bueno, eso funciona más o menos igual. Sí, digo. 3:18, vamos a la pausa y volvemos. Gracias. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. 3:24 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Rodrigo Chávez está con nosotros, el exministro de Hacienda. Don Rodrigo, me quedan 3 temas y me quedan 4 minutos. Así es que voy a ir de una vez en Express. Hay algunos que dicen que la solución es bajar impuestos, más bien, y reactivar la economía. ¿A usted qué le parece esa propuesta? No, eso es una muy buena propuesta.
que es equivalente en mi mente a decir que una vez que se cure el ataque cardíaco, la persona tiene que ir a correr, hacer dieta, etcétera. Es una solución para un tema crónico. Nosotros estamos en un tema agudo y en este momento lo que es indispensable es cerrar la brecha, no cometer un default, que yo creo que es posible, que lo evitemos, si se hace lo correcto, y una vez que la economía se haya estabilizado, hayamos cambiado las partes estructurales, tengamos un pilar de cohesión social, entonces sí, yo creo que valdría la pena bajar los impuestos, pero más que bajarlos, también reestructurarlos, racionalizarlos, hacerlos más sencillos y más justos. Don Rodrigo, también hay quienes dicen que en un momento de una situación aguda como la que estamos enfrentando, pensar en construir un tren eléctrico y endeudarnos en el plazo en que se está planteando es una locura. ¿A usted qué le parece? Es un tema técnico. El tren eléctrico no va a incurrir en gasto público en el corto plazo, yo creo que es como dentro de 5 años, pero es un tema técnico donde un señor, creo que es Luis Doria, que trabaja en una universidad en Escocia, ha puesto algunas preguntas que yo creo que tienen que contestarse de manera clara y transparente. Entonces, en eso no tengo una opinión porque yo no soy experto sobre el tema. Don Rodrigo, respecto a la venta de activos, usted ha propuesto VIXA, lo que pasa es que no sé cuánto logremos sacar, digamos, de VIXA, por ejemplo. ¿Qué piensa de la venta de activos? ¿Deberíamos ser más agresivos en eso? Pero yo creo que cuando está uno en una situación como esta, uno tiene que pensar como el jugador de pool. ¿Cómo se casa? No meter la bola que está ahora, sino cómo se casa con la que sigue, además de meter la bola que está ahora. Yo creo que Churchill dijo, una crisis es una cosa terrible de desperdiciar. Y yo sí siento que hay una necesidad enorme de reconstruir el Estado costarricense, incluyendo las estructuras públicas. Entonces, en ese contexto y cuando urge la plata, yo creo que la opción de recaudar recursos a través de, por ejemplo, hacer una emisión de acciones del 30, 40, 49% del INS para vendérselo a los costarricenses y a las costarricenses y a empresas costarricenses, nada más, eso no quita el monopolio porque el Estado tendría mayoría y democratiza la propiedad, nos ayuda a cerrar el hueco y nos mejora la gobernanza corporativa de una institución como esas. VIXA yo no veo por qué no venderlo abiertamente. El Banco de Costa Rica y el Banco Nacional son fundamentalmente bancos comerciales y está bien que operen así porque no queremos que incurran en pérdidas y que manejen los recursos de los depositantes de una manera responsable. Sin embargo, ¿para qué dos? Yo no entiendo. Y si podemos vender uno de esos dos bancos, crear más competencia en el sector, mantener al Estado como una institución bancaria, porque es importante para algunos y porque es bueno tener representación nacional en el sector bancario, entonces, ¿por qué es anatema ponerse el número, es decir, cuánto nos daría el BCR que si lo vendiéramos, porque es más pequeño que Nacional, cuánto nos bajaría la deuda pública, cuánto impactaría en la competitividad del sector, etcétera, y tener una conversación sobre números y no con ideologías o demagogia. Don Rodrigo, muchas gracias por regalarme estos minutos. La gente no sabe, pero hemos estado desde hace casi 22 días intentando esta entrevista que por temas coyunturales no se había podido hacer. Así es que muchas gracias, don Rodrigo. Me permite un último comentario, don Randall. Adelante. Vea, yo tengo gente que respeto intelectualmente me dice que yo no debería estar gritando que hay fuego en el cine, es decir, que podría haber un default, porque puedo causar un pánico. A mí me preocupa más, sabiendo dónde estamos, que se evite a toda costa señalar que hay un riesgo alto y llamar a que se solucione en lugar de esconder el problema debajo de la alfombra. Yo no quiero crear pánico, pero lo que quiero es que este país contribuya a que este país se una como
la mejor expresión de sus ciudadanos, tengan un diagnóstico común de la gravedad del problema que tenemos, que se le comunique a la población clara y francamente, y que se ponga un plan detallado en la forma de matriz a discusión para movernos adelante y reconstruir una mejor Costa Rica. No me interesa crear pánicos gratuitamente. Se lo digo porque me acaban de mandar un texto en ese sentido y es una persona que respeto, pero yo creo que en esto tenemos una opinión diferente. Y yo le agradezco enormemente la oportunidad que me ha dado de compartir algunas ideas. Muchas gracias, don Rodrigo. ¿Escogió la canción para irse? Alguna de Solo le pido a Dios, que yo le pido mucho a Dios estos días, de Mercedes Sosa. De Mercedes Sosa, ok, ahí está, ahí ya en la cabina están preparando Solo le pido a Dios. Don Rodrigo, muchas gracias. Hoy a las 7 tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana estará con nosotros en Matices el estado de la educación, hablando sobre la brecha que ha demostrado o que se ha demostrado en la educación en nuestro país esta situación de la pandemia. Son las 3:31. Mercedes Sosa, sí. Vamos a ver. Ahí está, sí. Solo le pido a Dios. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, muchísimas gracias. Igual, feliz tarde.